Estoy encantado de estar aquí hoy por segundo día. Ha sido fantástico. Les agradezco muchísimo su participación en esta jornada. Ayer estaba hablando acerca de, bueno, pues cómo se puede sobrevivir a una intrusión de ransomware. Hice una presentación pequeña, ¿no? Y entonces pues se hablaba de qué pasaba, cómo conseguíamos ese impacto, ¿no? Y parece que, oye, resulta que hemos tenido una intrusión, nos han comprometido toda la organización, llegamos nosotros, hacemos magia y echamos a los malos, ¿no? Es como, parece ciencia ficción y realmente no lo es. Entonces, en la presentación de hoy voy a dar un paseo por las cosas que se necesitan tener en su lugar para poder tener éxito en una iniciativa como la que comentábamos ayer. Lo que vamos a contar hoy no es exclusivo de un ataque de ransomware, es decir, hoy voy a contar pues qué tipo de cosas hay que hacer para prepararse, cómo funciona un proceso de threat hunting, etcétera. Y eso es válido para un ataque de ransomware, para un ataque de ciberespionaje, para un ataque del tipo que sea. Por tanto, no estamos restringiendo la metodología. O sea, al final lo que vamos a presentar es una metodología, con las partes que tiene, qué tipo de cosas tiene que tocar, etcétera. Y esa metodología, pues obviamente nos va a servir muy bien para el proceso de detener un ransomware, como hemos dicho, pero es que nos va a servir igual de bien para poder hacer o detener o luchar, porque hay algunos ataques que pues, no son tan triviales de detener como pueda ser este caso, para luchar contra otro tipo de actores, contra otro tipo de ataques. Entonces, en ese sentido, les voy a presentar un poquito, hoy tenemos un poco más de tiempo, con lo cual voy a hacer una introducción un poco más amplia. Para los que ayer no escucharon mi presentación, porque estamos además online y va a ser grabado, pues yo soy Jess García, soy el fundador y CEO de OneSecurity. La empresa la fundé hace 15 años ya, justo hicimos 15 años el mes pasado, y siempre el foco de OneSecurity ha estado en la detección y respuesta. Somos una empresa de ciberseguridad, pero muy enfocada en la detección y respuesta. Como digo, llevamos 15 años haciendo este tipo de cosas. Obviamente, a lo largo de los años, en estos 15 años han pasado muchísimas cosas y desde las respuestas a incidentes que hacíamos hace años a cómo hacemos las cosas hoy, pues el mundo ha evolucionado mucho, los ataques y los actores han evolucionado mucho y nosotros hemos ido adaptándonos con el tiempo, ¿no? Lo que van a ver hoy es un poco el reflejo de esa evolución. Es decir, nosotros pues al principio hacíamos respuesta a incidentes muy básica, resolvíamos el problema ya, pero luego empezaron a entrar pues ciertos tipos de tecnologías, ciertos tipos de procesos como threat hunting, como ciberinteligencia. Hace 15 años pues apenas teníamos ciberinteligencia en el mundo civil, por tanto, pues luchar contra los incidentes era muy distinto, ¿no? Como también comentaba ayer, estamos muy comprometidos con los últimos avances en la tecnología. Hace un par de años lancé con mi equipo un proyecto llamado DS Forensics, Data Science Forensics, se lee, y es un proyecto destinado a abrir a la comunidad. Tenemos una serie de herramientas software, una máquina virtual, etcétera, para poder facilitar a las personas que quieren introducir la ciencia de datos y Machine Learning en el ámbito de DFIR, hacerlo fácil, porque a día de hoy pues, no es una combinación que sea fácil, no tanto por el concepto o cómo puede hacerse técnicamente, sino porque las herramientas pues, son dos mundos un poquito que no se mezclan fácil, no suelen estar juntos. Nosotros estamos intentando hacer ese puente. Y también, pues desde el punto de vista de SANS, también llevo enfocado en el ámbito de DFIR, pues llevo dando clase 20 años y en detección y respuesta todo este tiempo, en más de 10 cursos. Sigo dando cursos pues, a nivel mundial, he estado pues, literalmente por, no sé, 20, 30 países distintos dando cursos a lo largo de estos años y sigo a día de hoy pues, con toda la actividad. A pesar de que pone CEO, pues sí, soy el cargo ejecutivo, pero además pues, tengo un equipo fantástico que me deja mucho tiempo para hacer cosas técnicas, que es donde creo que aporto más valor, ¿no? Y por eso estoy aquí. Hablando un poco de nuestra empresa, siempre hemos sido una empresa un poco especial desde el punto de vista de que nacimos internacionalizada,
y además distribuida. Es decir, desde el día 1 nosotros tenemos gente teletrabajando por todos sitios, ¿no? Ahora mismo estamos en Latinoamérica, en México, estamos precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Estamos abriendo ahora en Colombia, estableciéndonos en Colombia, en Estados Unidos estamos, en España, en Europa, cubrimos Europa y luego en Singapur para cubrir Asia. De esa manera, pues tenemos una presencia global, hacemos incidentes. Nuestros clientes más normales son clientes complejos, grandes, tanto desde el ámbito gubernamental, tenemos pues clientes en instituciones como Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, defensa, inteligencia, y en el ámbito civil, pues el sector bancario, energía. La verdad es que, bueno, pues muchos tipos, ¿no? ¿Qué cosas nos caracterizan y qué hacen un poco posible esta magia que estábamos hablando? Hacer respuesta a incidentes y este tipo de procesos que les voy a presentar no es algo que se hace, pues llegas, haces un proyecto y estructurado y tiras para adelante, ¿no? Cuando hay un incidente, pues las cosas son, a pesar de que te hayas preparado, de todo menos estructuradas. Entonces, nuestra empresa, dado que ha sido diseñada para eso, pues tenemos mucha flexibilidad y adaptabilidad para la mayor parte de los incidentes, pues cuando tenemos un cliente nos llama, en menos de una hora ya estamos operativos, ¿no? Ahora de forma online, luego si necesitamos poner boots on the ground, como se dice en inglés, ¿no? Personal físicamente en la organización, pues en las horas que tardemos en llegar en avión o en transporte hasta esa organización. Una de las cosas que siempre nos ha caracterizado es el expertise técnico, seguramente derivado de mi experiencia de SANS. Exijo muchísima expertise técnico a mi equipo y no solo el expertise técnico, porque para resolver un incidente estás en una situación en la cual necesitas muchísima mano izquierda, muchísima empatía con el cliente con el que estemos trabajando y una serie de características humanas que también, no es por lo que lo diga yo, pero nuestros clientes destacan mucho, ¿no? Es decir, oye, es muy fácil tratar con vosotros, es muy humano, nuestro equipo es gente normal, vamos a decir, muy buena técnicamente y muy buena, bueno, técnicamente a nivel de gestión, dependiendo del rol que tengan, ¿no? Siempre hemos tenido una visión pues de cómo resolver las cosas de una forma pragmática, y eso no significa lo mismo para todos los entornos. Cuando estamos hablando de un entorno más de defensa, un entorno de inteligencia, pues no es lo mismo que un entorno bancario, ¿no? De esa manera, pues bueno, lo que nos centramos es en intentar adaptarnos a la idiosincrasia de la organización con la que trabajamos, y pues de ahí, de esa vamos a ver, combinación de expertise técnico o valor humano y de adaptarnos a la situación, pues salen casos de estudio como este. Les dejo aquí los dos enlaces, tanto de lo que presentamos hace unos meses en otra jornada STIC. En esa jornada nosotros tratamos más a bajo nivel, más a nivel técnico, cómo funciona un incidente ransomware, y aquí está el enlace de la jornada de ayer, en la cual incluiremos también la de hoy, ¿de acuerdo? Con lo cual tienen un código QR, así que es más fácil luego descargarse lo que sea necesario. Hoy vamos a tomar como punto de partida y como base de la presentación lo que contamos ayer, de manera que pues vamos a decir, vale, esto es lo que pasó, va a ser lo mismo que ayer, pero ¿cuál es la magia para conseguir que eso haya sucedido? O sea, si nosotros, si ustedes en sus organizaciones quieren conseguir algo similar, ¿qué pasos tenemos que hacer? O sea, ¿cómo tenemos que organizarlo? Entonces, vamos a ir presentando pues, una serie de servicios que nosotros prestamos, que los prestamos nosotros y también los prestan otras personas. Me gusta siempre, obviamente, pues aquí estamos hablando de lo que hacemos nosotros, pero son la mayor parte de los casos estándares de mercado, ¿no? Entonces, vamos a ir presentando, oye, pues mira, estas son las cosas que tienes que ir haciendo, ¿no? Y para conseguir pues, llegar en la mejor forma posible a la situación que ayer comentábamos y que vamos a volver a comentar hoy, y poder abordarla y resolverla. Y de eso se trata. O sea, es decir, qué pasos nos permiten llegar a esa magia. Nosotros dividimos nuestros servicios y al final dividimos la actividad que es necesaria para prepararte en 4 ámbitos, ¿no? Readiness, Hunting, Detection and Response. Readiness es todo aquello que tienes que hacer antes. Va a haber cosas de gestión,
va a haber cosas de madurez, va a haber cosas de preparación de nuestros equipos, va a haber cosas tecnológicas, va a haber un poquito de todo. Hunting es un proceso de detección proactivo de amenazas. Es decir, muchas organizaciones tienen un SOC, pero todos los clientes que caen en dado que todos nuestros clientes son gran empresa o gran organización, todos nuestros clientes tienen un SOC. Y si todos los clientes que caen en ataques tienen un SOC, quiere decir que los SOC están muy bien, pero no son suficientes para evitar los ataques. Si lo fueran, no tendríamos empresas que están afectadas con ransomware como lo estamos viendo. Es decir, el SOC hoy es un commodity, no voy a decir, pues algunas organizaciones lo hacen mejor, otras peor, no voy a entrar en crítica, pero sí es cierto que no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque el SOC al final, como se concibe hoy en día, es una organización o una entidad que recibe millones de alertas y que en base a ciertos casos de uso eleva unas cuantas. A todas luces esto no se nos queda un poco corto, ¿verdad? Porque si tengo millones de alertas, ¿qué me determina que selecciono unas cuantas y no las otras? Pues en las otras que no detecto son donde al final acabo teniendo el problema. ¿Cuál es la solución que la industria ha llegado a eso? Bueno, lo que no puedes... porque aquí el problema de los procesos de detección, ¿cuál es? Que tú tienes muy poquita capacidad de gestionar falsos positivos. Es decir, si yo tengo 5 millones de alertas y tengo 3 personas mirando las pantallas, o 5 o 10, no voy a mirar las 5 millones, voy a mirar unas pocas. No puedo permitirme falsos positivos, porque si ya son 5 millones y encima tengo falsos positivos, serían 25, 50 millones de alertas. Eso no sucede cuando estás haciendo un proceso de hunting. Cuando tú estás cazando a otros adversarios, te da igual que haya falsos positivos. Tú ya lo que estás haciendo es una técnica analítica en la que pues si tienes muchos falsos positivos, pues sigues mirando otras cosas, ¿no? Tienes la capacidad de estructurar tus metodologías analíticas para que puedan eliminar las cosas que no te interesan sobre la marcha. Y por tanto, hoy en día el hunting conocemos muchas organizaciones, bueno, cada vez más, pero no es ya una rareza, que están incluso suprimiendo el SOC, o estamos hablando de SOCs de nueva generación. Es decir, ya no hablamos del SOC de casos de uso, sino algunos clientes dicen, ¿sabes qué? Yo ya he tenido 5 incidentes, a pesar de estar gastándome un pastizal en un SOC, me niego a seguir teniendo un SOC, voy a hacerlo todo de forma proactiva. No voy a discutir si esa es una buena o mala estrategia, porque va a depender del cliente. A mí a veces me dicen eso y digo, esto es una barbaridad en tu caso, y otras veces me dicen eso y digo, oye, pues está muy bien. Lo que sí que tengo claro es que hoy en día el proceso de caza proactiva de amenazas es fundamental, y lo van a ver en el contexto de este incidente, pero creo que es fácil de extrapolar de por qué es tan importante en el proceso genérico, ¿no? Luego va a haber una detección, una vez que ya sea proactiva a través de un proceso de hunting, ya sea reactiva con el caso de estudio que tenemos, vamos a tener una detección y eso va a desencadenar una respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayer mencionaba un proyecto en varias ramas paralelas, vamos a estar discutiendo pues qué valor aportan esas ramas paralelas. Entrando un poquito más en detalle, ahora vamos a ir tratando todas estas cosas en detalle y, por cierto, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de hacer esto algo dinámico, con lo cual, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si quieren, oye, pues, ¿y esto por qué? ¿Y esto de qué manera lo podemos abordar? ¿O esto por qué mencionas que esto es así? Lo que sea necesario. Al final, hay un proceso, como digo, desde la preparación hasta la respuesta. En la parte de preparación vamos a ir tratando todas estas cosas de una forma lineal para que entendamos, oye, ¿qué debería haber hecho yo o qué tengo que hacer para prepararme para llegar a un buen estado? ¿Cómo funciona un proceso de hunting? ¿Cómo funciona un proceso de detección y cómo desencadeno la respuesta? ¿Y qué tipo de respuesta hago, ¿no? En este caso concreto no vamos a hablar tanto de un hunting proactivo, porque en el caso de estudio que tenemos, la amenaza, la intrusión no fue detectada por un hunting proactivo. Nosotros pusimos en marcha el hunting una vez se produce el incidente. ¿Por qué? Pues bueno, pues como van a ver, la capacidad de fuego que nos da un proceso de threat hunting es tremenda, pero si hubiera estado antes, a priori, hubiéramos tenido la misma capacidad y seguramente hubiéramos podido detectar con más antelación el ataque, ¿no? Vamos a hablar de una serie de cosas que tienen que ver
pues desde un proceso de modelo de madurez, forensic readiness, playbooks, mejora de capacidades, mejora de infraestructura, etcétera. Estos son o sea, es al final, imaginemos que yo tengo una organización en que no he hecho este proceso todavía. Y oye, mi organización, pues sí, tengo un SOC, tengo procesos de, más o menos, bueno, procesos de respuesta, tengo algo de equipo, pero todavía no me he planteado cómo llegar a un modelo de madurez, ¿no? O sea, cómo puedo llegar desde ese viaje. Nosotros lo planteamos esto como un viaje, es decir, empezamos desde aquí, hay unas cuantas cosas que tenemos que hacer para poder tener eficacia a la hora de responder y, por tanto, cuáles van a ser esos pasos que vamos a ir dando hasta que lleguemos a poder tener esa madurez. Y esa madurez no implica, atención, que todo lo que yo hago lo tengo que hacer yo. Es decir, dependiendo de las organizaciones, hay organizaciones que deciden hasta aquí voy a llegar yo y a partir de aquí me voy a apoyar en otros departamentos de organización, la matriz, si soy digamos una sede regional, me voy a apoyar en proveedores externos. Lo importante es que estés preparado en todo ese ámbito. Cómo luego lo articules, digas, oye, pues yo no tengo, voy a poner un ejemplo, que yo creo que todos esos somos súper conscientes, el talento. Conseguir talento es tremendamente difícil, en Colombia especialmente, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, si yo no puedo conseguir talento con experiencia, con capacidades, pues tengo dos opciones, o lo contrato y lo formo, o tengo que apoyarme en alguien que lo tenga, ¿no? Entonces, en definitiva, a mí no me importa tanto cómo se ejecute o quién ejecute esto, sino es importante que yo esté preparado para cubrir esas necesidades que voy a tener. Hay una parte de concienciar y evaluar, ¿no? Identificar, pues, vale, nosotros creemos que lo hacemos muy bien, pero ¿esto es verdad que lo hacemos muy bien? ¿Cómo lo podemos evaluar? Definir, pues, cómo podemos hacer esa primera respuesta, vamos a hablar de ciberejercicios, vamos a hablar de una serie de cuestiones que nos van, una vez que ya hemos definido esa fase previa de qué tenemos que hacer y hemos trabajado en conseguir hacerlo, oye, pues ya tengo mi equipo formado, ya tengo una infraestructura, ya tengo unos procesos de madurez, tengo playbooks, etcétera. Ahora vamos a identificar cómo nos aseguramos que eso funciona de verdad. Una vez que tenemos todo en su sitio, pues podemos hacer un proceso de detección de amenazas a través del threat hunting, si lo hacemos de forma proactiva, como digo, que es lo ideal en este momento del tiempo, y finalmente pues llevar un proceso de respuesta que acaba, o sea, el proceso de respuesta tiene incluido y normalmente acaba con un proceso investigativo. El proceso investigativo es necesario y se lanza desde el momento que tienes una intrusión, porque tú en el momento, como vieron ayer y como voy a volver a cubrir hoy, en el momento que tienes una intrusión, tú empiezas a investigar porque necesitas esos inputs, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están usando? ¿Dónde lo están usando? ¿Qué máquinas me han comprometido? Pero por otro lado, normalmente una investigación puede llevar semanas o incluso meses. Nosotros hemos tenido en grandes investigaciones, grandes incidentes, hasta 6 meses trabajando en cliente, ¿no? Hasta que hemos llegado a todas las respuestas. Porque llegar a identificar el paciente cero, oye, pues me han entrado con una contraseña que ya sabían, porque no han cometido ningún error. ¿Cómo han llegado a esa contraseña? ¿Cómo han robado? Etcétera. Hay algunas preguntas que habitualmente se quedan sin respuesta, pero nosotros, o sea, dependiendo un poco del objetivo de la víctima, vamos a decir, pues vamos a buscar una serie de respuestas que puede llevar poco o mucho tiempo a obtener a menudo después de que hemos cerrado el incidente. Y por último, vamos a centrarnos en cómo podemos abordar eso si estamos hablando de un caso específico de ransomware en un paquete o en una metodología que esté dedicada específicamente al ransomware. Como ayer comentaba, esta presentación está basada en casos de éxitos reales, es decir, totalmente reales, con lo cual cuando ustedes están viendo que hay un evento que se ha producido y nosotros llegamos 6 días y ya está todo comprometido, eso corresponde a la realidad de ciertos casos que hemos hecho. No vamos a decir quiénes han sido las víctimas o no. Desgraciadamente también he de decir que en el 90% de los casos cuando nos llaman, pues nos llaman porque ya ha explotado el malware y entonces pues el proceso es muy distinto. Normalmente es un proceso investigativo en el cual pues ya has llegado tarde, ¿no? Y luego hay otra serie de inquietudes, ¿no? De recuperación, etc.
Entonces, en el incidente que planteábamos ayer, tenemos una empresa global que está en múltiples países y esta empresa ha tenido es la que nos va a tener un incidente de seguridad. Nosotros somos proveedores de esta empresa, pero no somos proveedores de esa región, ¿no? Entonces vamos a decir, vale, nosotros, ¿esto qué quiere decir? Y esto es importante, esto nos pasa a menudo, es decir, con empresas globales, pues nosotros podemos ser proveedores de una parte de la empresa, pero no de todos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos un 50-50, es decir, nosotros no vamos a tener todas las capacidades para ayudar, en este caso, a Estados Unidos, que es donde se produce el incidente, pero sí tenemos las capacidades en otras partes de la organización que, por estar interconectadas, pues nos van a dar la capacidad de una respuesta más ágil. En este caso, vamos a empezar por qué deberíamos hacer si queremos preparar a esta organización o si queremos preparar nuestras organizaciones para que cuando llegue el momento de la verdad no sea un todo o nada, no me lo juegue todo a ver qué suerte tengo, ¿no? Lo primero, hay un proceso que se llama Incident Readiness Maturity Model, es un modelo en el cual pues, se definen una serie de características que yo tengo que tener, ¿no? Está formalizado, pero al final obedece al sentido común. Es decir, ¿qué cosas tengo que hacer? Pues tengo que tener una serie de objetivos que tienen que incluir pues desde tener capacidades de gestión, evaluarlas, prepararse. ¿Cómo se prepara uno? Bueno, pues primero tengo que tener roles y responsabilidades. Es decir, si tengo un incidente, recordemos que un incidente no es solo algo técnico, es algo técnico con un impacto de negocio. Nosotros hemos tenido incidentes descomunalmente grandes que han tenido impacto de negocio cero. ¿Por qué? Porque ha sido un incidente técnico, pero eso no ha afectado ni a la capacidad de nuestros clientes de operar, ni a la capacidad de hacer negocio, ni a la capacidad de reproducir productos o energía o lo que sea. Otros incidentes, por el contrario, han sido incidentes relativamente pequeños y han tenido un impacto descomunal. Claro, si eso lo evalúas a priori y empiezas a prepararte, pues al final no hay 50 millones de tipos de incidentes. Yo creo que eso es lo importante a tener en cuenta. Es decir, el 60% de los incidentes que tenemos hoy en día son de ransomware. Pues ya, si te preparas a incidentes de ransomware, ya estás cubrando un 60% del espectro. Tenemos una gran medida, antes había otros incidentes de cibercrimen que han ido cediendo paso al ransomware porque es más fácil y más monetizable, pero tenemos incidentes pues, que afectan a ciertas organizaciones en especial. Pues vamos a decir defensa, vamos a decir infraestructuras críticas, pues ahí tenemos una serie de actores que no son actores criminales, son actores de ciberespionaje o estados adversarios que van a buscar desestabilizar el país y por tanto pues van a buscar un ataque de una forma distinta. ¿Cambia fundamentalmente lo que tenemos que hacer? Pues hombre, fundamentalmente no, pero tenemos que mirar de qué formas operan distintos actores. Es decir, los actores de ransomware, que algunos son muy buenos, hay un actor, por ejemplo, que se llama Wizard Spider, que es uno de los top, junto con Conti, que vamos a hablar hoy, y algunos otros. Estos actores de ransomware pueden entrar en una organización y cifrarlo todo en menos de 5 horas. ¿Vale? 5 horas, o sea, tienes que tener unas capacidades de reacción descomunales para poder resolver un incidente en 5 horas. Pero es que hay equivalentes en sofisticación en el mundo de espionaje. Es decir, en el mundo de espionaje, especialmente ahora que están muy de moda los grupos rusos, ¿no? APT28, APT29, Turla, son grupos tremendamente potentes a nivel sofisticación. Es decir, Turla, por ejemplo, pues ha podido tener estrategias como hacer un command and control satelital. Pues eso no te lo encuentras en el mundo del cibercrimen. Por tanto, si estás tratando actores de ciberespionaje avanzados, rusos, chinos, tu estrategia debe ser la misma, pero obviamente tienes que estar preparado para otro tipo de eventualidad. No vas a tener a un actor de espionaje cifrándote la infraestructura. Normalmente es que no te enteras que están, ¿no? Están ahí robando información de bajo perfil, pero no suelen ser agresivos, suelen estar preparados, sobre todo cuando atacan infraestructuras críticas, para conseguir, pues, en el momento que se necesite, hacer daño. Pero mientras tanto, pues no hacen daño, ahí están, ¿no?
Tenemos luego casos pues, como Black Energy, etcétera, etcétera, contra Ucrania, contra Georgia, pues, que ha habido, pues, han sido tremendamente destructivos, pero ya estaban mucho tiempo antes. Es decir, la gente, es que les han entrado. No, les entraron hace 4 años. Lo que pasa es que hasta ese momento no necesitaban hacerles daño, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Resulta que muchas organizaciones dicen, no, si es que nosotros no tenemos un incidente. ¿Quiere decir eso que no tengas un actor dentro? No, quiere decir que no estás detectando. Y para grupos, como digo, sofisticados como los que he mencionado o equivalentes chinos, pues tú puedes tener perfectamente al grupo allí y no enterarte durante años. Tenemos clientes que no son del ámbito de defensa ni infraestructura crítica, que conviven con los actores, porque cuando tienes organizaciones que tienen muchísimas puertas a Internet, no puedes echar al actor, porque en el momento que le echas por aquí, se cuela por allá. Cuando le echas por allá, se cuela por el otro lado. Entonces, en ese caso, ¿qué puedes hacer? Tenerlo controlado. Hay técnicas que ahora se han puesto muy de moda, como las técnicas de deception, ¿no? Que son técnicas de los famosos honeypots de toda la vida, ¿no? Que ahora son más profesionales y nos permiten abordar esto. Entonces, al final, como consecuencia, pues ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Pues como digo, vamos a aportar a partir de un modelo de madurez en el cual vamos a definir qué cosas se necesita hacer para estar preparados, vamos a intentar materializar esos modelos de madurez en playbooks, que es como hoy en día se trabaja. Pues decimos, vamos a ver, voy a hacer un modelo de amenaza de mi organización es un modelo en el cual yo defino qué assets tengo, qué cosas tengo, o sea, es decir, qué valor intrínseco tengo yo. Pues dinero, proporciono servicios, proporciono lo que sea, y qué actores o qué tipo de actores van a estar interesados en esos assets, ¿no? Pues defino estos tipos de actores y luego los particularizo para mi región o para mi realidad geopolítica, porque la realidad geopolítica de Colombia no es la misma que de España, que no es la misma que Arabia Saudí. Estamos hablando de realidad geopolíticas distintas, por tanto, actores muy distintos. Entonces, voy a definir cuál es mi modelo de amenaza, a partir de ahí voy a empezar a definir una serie de playbooks que me permitan a esos incidentes más esperables tener unas capacidades de respuesta, porque obviamente contra todo en el mundo no me voy a poder preparar, porque tampoco me voy a preparar contra cosas que seguramente no me pasen, pero por lo menos voy a empezar a hacer una lista, decir, oye, ¿cuáles son los incidentes más probables de acuerdo a mi modelo de amenaza? Y a partir de ahí, pues voy a hacer esa serie de playbooks, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un modelo que se ha desarrollado durante los últimos años que se llama Mitre Attack. Mitre Attack define una serie de tácticas y técnicas que son las que utilizan a nivel muy granular, que utilizan los actores en general, y entonces, de hecho, hay un análisis fantástico por una empresa que se llama Red Canary, que define los top 20 de todos esos miles de posibles, bueno, no miles, pero sí centenares de posibles técnicas de ataque. ¿Cuáles son las top 20? Es decir, si tú tienes que detectar a un actor, ¿cuáles son las que yo miraría para maximizar la probabilidad de encontrarlo, ¿no? Y entonces, como digo, si buscan Red Canary Top 20, van a ver allí esas 20 tipos. Oye, pues vamos a hacer un proceso que me ayude internamente a detectar esos 20 tipos, a lo mejor vía threat hunting, ¿no? Y al final la mejora de capacidades, que por aquí hemos hablado, por ejemplo, mejorar la infraestructura de análisis, ¿no? Nos pasa a veces que llegamos a nuestros clientes y, oye, ¿tú cómo vas a investigar un incidente? No sé, y bueno, y los datos, claro, estamos hablando de que a menudo un incidente puedes necesitar terabytes y terabytes de datos, eso no lo metes en tu portátil, y si necesitas capacidades de proceso, necesitas una infraestructura, y si tienes cloud, entonces ya estamos hablando de otra cosa distinta, porque claro, los datos van a estar en el cloud, tendrás que tener una infraestructura en el cloud. Cosas tan tontas como ¿dónde voy a investigar? Es algo que te tienes que preguntar a priori, ¿no? Como digo, tenemos clientes que no tienen un sitio donde descargarse datos porque por política organizativa no tienen esa infraestructura. Y pues habrá que ponerla en marcha. Cuando nosotros llegamos a un cliente, pues nosotros traemos toda nuestra infraestructura o la montamos en la nube o lo que sea más adecuado, ¿no? Pero en ese caso, pues si tú quieres tener tus propias capacidades, tendrás que ponerlo, ¿no? Ponerlo en marcha. Hoy en día, y esto lo voy a hablar un poquito después, no se puede trabajar sin pensar en la ciberinteligencia.
nosotros hablábamos, o sea, como Colombia, igual que España, son países muy futboleros, ¿no? Entonces, no se nos ocurre... ¿cuáles eran los dos equipos más importantes aquí en Colombia de fútbol? El Nacional y Millonarios, Nacional y Millonarios. Pues se me ocurre, digo yo, que cuando Nacional sale al terreno de juego, pues no diga... Pues estos señores que están aquí enfrente no tengo ni idea de quiénes son ni cómo juegan. Todos sabemos que hay un trabajo a priori de decir, oye, ¿y cómo juega Millonarios? ¿Y quién es el mejor? ¿Y quién juega en qué puesto? Oye, pues tú, que eres muy bueno en esto, vas a cubrir a este señor y le vas a hacer la vida imposible. Y siempre hacen esta jugada. Pues oye, vamos a empezar a crear nosotros una jugada para pararles, ¿no? Es decir, en el ámbito futbolístico se juega con la ciberinteligencia, no con la ciberinteligencia, pero con la inteligencia futbolística al máximo. En el ámbito ciber es igual. O sea, hace 15 años, cuando yo empezaba, o 20 años, cuando yo hacía incidentes, no teníamos esto en el ámbito civil. Es decir, en el ámbito civil tú ibas allí y no sabías quién te atacaba, y no sabías cómo te atacaban, y no sabías qué herramientas utilizaban, pero eso ha cambiado. Ahora mismo, prácticamente todos los grupos hay una compartición de información a nivel descomunal entre entidades públicas, privadas, empresas, etcétera. Entonces, cuando hay un nuevo ataque, como el que presento hoy aquí, Conti, hay montones de información de qué herramientas usas, cómo las usan, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, vamos a coger esa inteligencia que conocemos de los actores que están... Recuerden que todos ven que todo se va hilando. Yo he hecho un modelo de amenaza. El modelo de amenaza me ha dicho qué tipo de actores y qué actores concretos van a ir detrás de mí. Genial. Yo ahora voy a buscar en las fuentes de inteligencia qué describe a esos actores y de esa manera, pues, voy a saber cómo juega. Es decir, si en un momento dado detecto al actor A, al actor B, al actor C o al actor D, vale que hay muchos actores. Se calcula que, vamos a decir, a nivel mundial hay del orden de 500, 400, 500 actores de ciberataque, vamos a decir, ¿no? Ofensivos. De esos 500, por región geopolítica suele haber unos entre 50 y 100, depende de la región que estemos tocando, ¿no? Hay algunos que son globales y otros que no son globales, que solo funcionan. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en Latinoamérica con grupos de cibercrimen que solo trabajan en Latinoamérica. Y no han trabajado o sea, a lo mejor han podido entrar en la organización por otros sitios, pero por intentar llegar a donde ellos operan, que es Latinoamérica. Entonces, tenemos que entender que tenemos que alinear lo que vamos a hacer con nuestros procesos de inteligencia. En el caso concreto de ransomware, pues oye, tenemos que tener un playbook de ransomware. ¿Qué es un playbook? Pues al final es una metodología que nos permita, en el momento de que algo pase, hacer A, B, C y D. Tengamos en cuenta que un incidente no es precisamente el momento más relajado del mundo donde te pones a pensar, a ver qué hago. Oye, ¿y tú qué piensas? ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿paramos esto o no? No, es como tienes que ir porque el tiempo es clave, te puede pillar y te suele pillar cansado, fin de semana, llevas una semana trabajando. Yo he llegado a trabajar en incidentes 48 horas seguidas, sin dormir. Después de 48 horas sin dormir, seguramente no estaba yo con el cerebro más claro del mundo, ¿no? Para eso están los playbooks, también para que distintos niveles dentro de nuestra organización, más junior, etcétera, pues puedan aportar un valor. Y al final tiene que haber una serie de decisiones de alto nivel que tienen que tener unos procesos de aprobación. Es decir, esto es complicado porque muchas veces cuando nosotros trabajamos con departamentos técnicos, pues ellos dicen, no, pero vamos a ver si apagamos. Perdona, es que tú no puedes decir si apagas o no. Lo tendrán que decir tus jefes, o sea, a nivel negocio. No tendrás que decirlo tú. O sea, tú desde el punto de vista técnico puedes decir, yo recomiendo apagar, pero quien tiene que tomar la decisión por el impacto de negocio que puede suponer, lo tiene que decidir negocio. Les puedo poner un ejemplo en el ámbito bancario. Nosotros hemos tenido actores persistentes en el ámbito bancario que han estado durante meses atacando a nuestro cliente, robando dinero. Meses. ¿Ha decidido el cliente pararlos? No. ¿Por qué? Porque el fraude que estaban haciendo era menor que el impacto al cliente de implementar ciertas tecnologías en el corto plazo. Entonces ellos dicen, ¿yo pierdo dinero? Sí. Bueno, los bancos tienen su margen para fraude, o sea que tampoco es que se vayan a arruinar. Pero, ¿yo pierdo dinero? Sí. Pero es que si yo hago esto de golpe, asusto a mis clientes y te puedo tener un impacto
reputacional y de mercado, etcétera, descomunal, con lo cual yo no lo voy a hacer, voy a tomar mi tiempo, voy a ir haciéndolo progresivamente y si en ese tiempo pierdo dinero, tengo un impacto, pues lo pierdo. Es decir, que al final estas cosas de decidir algo no es algo que deciden, no es una decisión técnica, es una decisión al final de negocio, de las personas que entienden cuál va a ser el impacto global. Como decía, bueno, pues una vez que hemos hecho este proceso, esto es un proceso que nosotros lo tenemos bajo el ámbito de ciberconsultoría, Forensic Readiness, Incident Response Readiness, hay distintos nombres dentro de la industria. Al final, ¿qué es lo que sale de este proceso de ciberconsultoría o de preparación? Pues una serie de planes. Es decir, primero, lo que solemos hacer es, que queda muy bonito, es este diagrama de araña que ustedes conocen, ponemos todas las vertientes, pues empezamos, por ejemplo, con los 6 pasos de Forensic Readiness, ¿no? O sea, del proceso de respuesta de preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver la organización en qué fase está de madurez con respecto a cada una de estas dimensiones. Y lo que vamos a buscar es hacer un plan de trabajo hasta que hayamos conseguido aumentar la madurez hasta donde tenga sentido. Y que tenga sentido puede decir mucho, puede decir del todo, pero es que eso va a depender pues, de las necesidades en cada caso, del budget, de muchas cosas. Lo que nosotros, como decían, esto lo interpretamos como un viaje. Tenemos clientes que este plan de madurez a lo mejor lo implementan entre 3 y 6 meses, otros que tardan 2 años, 3 años. También depende de la organización, depende de lo grandes que seas, depende de muchos factores, ¿no? Al final, como digo, pues vamos a ir evolucionando ese modelo de madurez en las distintas dimensiones que tiene la respuesta a un incidente y poco a poco vamos a ir mejorando. Eso va a implicar pues, esos desarrollos de playbooks, esa puesta en marcha de infraestructura, definición a más bajo nivel, por ejemplo, de fuentes de datos, fuentes de evidencia. Es decir, si yo no tengo fuentes de evidencia para investigar, pues ¿cómo voy a investigar? O si no tengo un EDR o un equipo, una tecnología que me permita acceder a los servidores, ¿cómo voy a obtener los datos para poder hacer la respuesta? O si no tengo un EDR que me permita parar o aislar un equipo, ¿cómo voy a frenar la intrusión? Es decir, son todo pequeños detalles que tenemos que estructurar dentro de un encaje, vamos a decir, que tenga sentido. Una vez que tenemos ese plan, ese encaje, y hemos estado desarrollando pues todas nuestras preparaciones. Una cosa que no he mencionado y es muy importante, la formación del equipo. Formación. Yo, como les he dicho, soy instructor del Instituto SANS y no le puedo dar más importancia a la formación. Sé lo difícil que es para muchas organizaciones conseguir presupuesto para una buena formación, sé lo difícil que es pues que te la aprueben en muchos casos. Muchos de mis alumnos pues me dicen lo difícil que es para sus jefes conseguir el dinero, pero es fundamental. Es decir, al final hay un error que hemos cometido durante tantos y tantos y tantos años, que ha sido el fiar nuestra ciberseguridad a tecnología y solo a la tecnología. Nos compramos firewalls, nos compramos un SIEM, pero luego no tenías a las personas adecuadas para gestionar aquello. Entonces, pues al final, la tecnología en sí, nos hemos dado cuenta de que está muy bien, te puede ayudar mucho, pero si no tienes procesos alrededor de ella y gente que lo sepa evaluar, pues no te vale de nada. Les voy a decir una cosa muy curiosa. Yo creo que en el 80%, porque la gente dice, no, pero es que necesito una super tecnología para resolver esto. En el 80% de los incidentes que tratamos, el incidente lo ha detectado el antivirus. Que miren que ya tiene mala reputación el antivirus hoy en día. Es como, los antivirus hay que quitarlos, esto ya es para tecnología del pasado, eso no sirve para nada. 80% de los incidentes que tratamos los ha detectado el antivirus, de forma directa o de forma indirecta. Claro, el antivirus no va a detectar un malware súper sofisticado de última generación, pero es que los malos no utilicen solo un malware sofisticado de alta generación, de última generación, van a utilizar herramientas que son estándar, Cobalt Strike, Mimikatz, etcétera, que son cosas que los detectan hasta el antivirus más básico. Entonces, no centremos solo el discurso en necesito la mejor tecnología. Si la puedes conseguir, fantástico. A mí lo que me preocupa es que haya personas con la formación adecuada mirando esas tecnologías
y que haya un proceso para mirarlas. Es decir, si tienes un antivirus o tienes un EDR o tienes un SIEM y nadie lo mira o lo mira con una formación inadecuada, les puedo decir otra estadística interesante, y es que, como he dicho, todos nuestros clientes son una gran empresa y, por tanto, todos los clientes que tenemos tienen su SOC. En muchos casos los SOC no han detectado el ataque, pero es que muchos otros sí lo detectaron, pero por deficientes... Hay algo muy divertido que se llama el ticket ping-pong, ticketing ping-pong. Saben que cuando tienes un evento dentro de un SIEM, probablemente abres un ticket para que alguien lo investigue, etcétera. ¿Qué acaba pasando en organizaciones complejas? Es que ese ticket... no, esto va a ciberseguridad. Ciberseguridad, mira, hoy no, esto es malware, esto tiene que ir al departamento de reversing. No, pero esto es una alerta de un antivirus, esto va a la del departamento de antivirus. Sí, pero esto es un antivirus, pero ha pillado, pero es algo genérico, con lo cual lo tiene que mirar y respuesta. Y entre una cosa y otra ha explotado un incidente de características descomunales. Y les puedo decir que algunos de los incidentes más graves que hemos tratado nosotros con un impacto descomunal han sido detectados por nuestros clientes, han sido gestionados por nuestros clientes, pero la gestión ha sido tan lenta y tan nefasta que al final el incidente se ha producido de todas maneras, ¿no? Entonces entendamos que no solo es, de nuevo, no solo es tener la tecnología para detectar, tienes que tener los procesos para que una vez que lo has detectado, eso se pueda llevar a la práctica. ¿Y dónde entra eso? Los ciberejercicios. Es decir, nosotros podemos hacer cosas muy chulas, pero luego vamos a probar que funciona. Esto en otros ámbitos, por ejemplo, como el disaster recovery, etcétera, ya se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Es decir, a nadie se le ocurre darle un tick a un plan de disaster recovery que no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque hace muchos años, en estos ámbitos, pues se ha dicho, si no tienes un plan probado, no vale, ¿no? Pues lo mismo pasa con los planes de respuesta. Si un plan de respuesta no lo has probado, ¿cómo sabes que va a funcionar? ¿Cómo sabes que las personas que tienen que tomar decisiones las van a tomar? Les puedo decir, por ejemplo, al máximo nivel. Uno de los problemas que tenemos nosotros es la falta de formación a nivel directivo, a nivel gestión, a nivel decision makers, ¿no? Es decir, nosotros tenemos a veces clientes que los jefes, las personas que tienen que tomar la decisión, los mandos de alto del máximo nivel, no tienen ni idea de ciberseguridad, no entienden lo que es un incidente y tienen unas perspectivas o unas expectativas totalmente desfiguradas. O sea, yo he tenido en muchos casos algunos de los CEOs y gente del consejo y similares que me han venido a preguntar y decir, oye, ¿y esto estará resuelto la semana que viene? La semana que viene, o sea, estamos a miércoles, ¿sabes? La semana que viene es dentro de 4 días. Si solo los procesos básicos van a tardar 2, 3 semanas, los básicos, y luego la investigación puede ser, pues como digo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, es decir, las expectativas desde las personas que tienen que tomar decisiones son totalmente irrealistas. Estos ciberejercicios, en general, suelen ser implementados de distintas formas, ¿no? Hay ejercicios tabletop en los cuales pues, nos sentamos todos, hacemos un role-playing, oye, pues tú haces esto, yo hago esto, tomamos estas decisiones en grupo, discutimos y, bueno, pues se simula a alto nivel qué estaría pasando y cómo lo abordaríamos desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de proporción, no sé, cómo lo afrontamos a nivel relaciones públicas, qué tenemos que hacer a nivel técnico de respuesta, sin entrar en los detalles técnicos, etc. Y otras veces, otras perspectivas es bajar a más bajo nivel, lo que a veces se llaman los cyber range, ¿no? Es decir, que ya no solo vamos a discutir cómo vamos a hacerlo, sino vamos a bajar a nivel y vamos a decir, oye, vas a hacerlo. Y te voy a decir qué va a ir pasando. Hay una serie de eventos durante un ciberejercicio que se llaman injects, y los injects es, y ahora pasa esto. ¿Y qué haces? Entonces se discute, oye, pues haríamos esto. En el caso de que tengas un cyber range, pues a lo mejor se dice, y ahora hemos encontrado esta evidencia. Y entonces tendrás que analizarla y ver cómo funciona, ¿no? En este sentido, pues hay muchos ciberejercicios que se hacen de forma privada y otros pues por sectores, tanto en defensa, en el sector bancario, etcétera, que se hacen grandes ciberejercicios que ayudan a un sector concreto a evaluarse los unos contra los otros, ¿no? Y también colaborar.
Es decir, en el sector bancario, por ejemplo, pues se hacen ciberejercicios en los cuales pues, unos bancos comparten con otros y ven, pues comparten cómo se puede hacer esto. En defensa, pues igual, dentro del ámbito de, pues de los ejercicios ciber que se tienen muchas organizaciones, ¿no? Al final, bueno, pues de lo que se trata es de intentar entender qué hacemos bien y qué hacemos mal. Yo, por ejemplo, tenía el otro día, hacíamos un ciberejercicio con una organización que era, cuyos managers, prácticamente todos procedían del mundo IT. Claro, cuando hacíamos esto lo entendían perfectamente. Es decir, decíamos, si ahora ha pasado esto, no es que entendieran qué había pasado, es que ellos habían administrado ese tipo de sistemas, bases de datos, de desarrollo, entendían perfectamente cuál era la implicación y hasta te podían decir, un manager del más alto nivel, qué había que hacer a nivel técnico, ¿no? Eso es bueno y es malo, porque luego se venían un poco arriba, como decíamos nosotros en España, y ya se creían que la tecnología de hoy es igual que la de hace, cuando ellos gestionan los sistemas, y claro, pues el cloud pues no se configura igual que un sistema hace 10 o 15 años, ¿no? Pero bueno, obviando ese tipo de detalles, sí es cierto que cuanto más conocimiento se tiene, pues mejor. Hay pues una serie de ejercicios, nosotros lo estructuramos desde ejercicios ad hoc, ejercicios customizados, un repositorio de ejercicios que se puedan ir haciendo de forma regular, porque también ahí tenemos dos realidades. Por un lado, que las organizaciones cambian, es decir, las personas que están a bordo, incluso los directivos, van cambiando. Entonces, claro, yo hice el ejercicio hace un año y este año pues las personas que van a responder son otras, entonces tendremos que actualizarlo. Y, por otro, también es cierto que hemos hablado de un viaje de madurez. Claro, el ciberejercicio que haces el primer año no va a ser igual que el ciberejercicio que haces 3 años después de que te has currado 3 años de madurez, de mejora de madurez, ¿no? Entonces, al final, es algo que es vivo y tienes que ir también tratando distintos escenarios porque también los modelos o sea, no los modelos de amenaza, que suelen cambiar menos, pero la realidad geopolítica en un momento dado pues es muy distinta. Es decir, ahora tenemos la guerra de Ucrania, que tiene una serie de componentes. Aquí a lo mejor en Colombia un poquito menos, en Europa no cabe duda de que ha vuelto patas arriba a todas las empresas, organizaciones de defensa, etcétera. Entonces, pues cuando hay una nueva amenaza distinta, pues tendremos que abordarla de una forma distinta, también haciendo, pues, probándola a través de ciberejercicios, actualizando todos nuestros playbooks, etcétera. Ya hablé ayer, y no voy a entrar mucho en detalle, del impacto de los ciberejercicios, digo, de los ataques de ransomware que se tienen hoy en día, de las cantidades enormes que se piden. Algunos clientes, por ejemplo, nos han pedido, es algo que no hacemos nosotros, pero nos han pedido, pues, oye, ¿quién me va a gestionar el pago de ransomware si llega un momento que me hacen un ataque de ransomware, ¿no? Hay organizaciones que dicen, obviamente, en un mundo ideal, lo ideal es que no pagues a los malos, ¿no? Está claro, y eso lo tenemos claro, pero hay veces que hay organizaciones que no tienen otro remedio. Es decir, yo no tengo una buena política de backups, no tengo una forma de recuperación y el impacto el impacto de no recuperarme de esto es inviable. Pues tendré que pagar, ¿no? Como le pasó a Colonial. Es decir, Colonial en Estados Unidos paralizó toda la distribución de gasolina de toda la costa este de Estados Unidos. Claro, el impacto fue descomunal para la sociedad. ¿Puede eso mantenerse en el tiempo? De hecho, lo gracioso de la historia de Colonial es que el impacto de la parada de la gasolina no fue por el ransomware, fue por el proceso de respuesta a incidentes, con lo cual nos hace preguntarnos, ¿era un buen proceso de respuesta a incidentes? O sea, es decir, ellos cerraron la distribución de la gasolina porque temían que el ransomware pudiera afectar a la distribución de la gasolina. Pero en el momento que ya cerró la distribución de la gasolina está afectada, con lo cual no voy a entrar en detalles porque no trabajo para ellos, ni he trabajado en este incidente, pero es algo a plantearte. Si el impacto de tu respuesta es similar al impacto del incidente, pues seguramente no has definido bien tu respuesta, ¿no? Entonces, habría que plantearse ahí si ellos habían trabajado bien todas esas cosas que hemos dicho en las fases anteriores, porque desde mi perspectiva externa de valorar cómo se gestiona un incidente, me parece que no es viable que si el malware ¿Recuerdan lo que les decía antes del impacto? Que un incidente puede ser enorme y no tener impacto.
Pues hombre, en este caso a mí se me antoja que el Colonial es un caso de estudio, es decir, tienes un incidente que en sí no paralizó las cadenas de producción o de distribución de gasolina, pero la respuesta decidió paralizarlas. ¿Eso es adecuado? ¿No debían de haber a lo mejor tomado otras decisiones? ¿La tomaron demasiado sobre la marcha? Es algo que se debería valorar, ¿no? Es un ejemplo bueno, pues de cómo este proceso de decisión previo nos ayuda a poder responder de una forma adecuada. En el caso de ellos, pagaron $5 millones de rescate y, como decía, pues hay algunas organizaciones, algunos clientes que le dicen, oye, ¿y cómo podemos pagar ese rescate? Porque muchas veces, por ley, las empresas no pueden pagarlo. Entonces, pues a nosotros lo hemos hecho en algunos casos concretos, no es algo que hacemos habitualmente, pero hay empresas especializadas en la gestión y negociación con los malos, con los cibercriminales. Pues venga, rebájame a la mitad y te hago, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Los típicos negociadores, pues que consiguen rebajas sustanciales. Entonces, dentro de la preparación para el incidente, también tener una idea de si en un momento tengo que pagar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Tengo ese dinero, si lo tengo, normalmente pues, si es crítico lo conseguirás, pero ¿cómo voy a hacer ese pago? Porque puedo tener implicaciones legales en algunos países. Si hago el pago, dependiendo de a quién, pues a lo mejor puedo tener una responsabilidad civil o penal por haber hecho ese pago, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también habría que discutirlo, ponernos en el peor de los casos y planificar cuál sería nuestra estrategia. En muchos casos, muchas organizaciones hoy en día están optando por ciberseguros, ¿vale? A los ciberseguros se les está yendo un poquito el negocio así, porque ha habido con esta... O sea, que se produce una pescadilla que se muerde la cola, como decimos en España, no sé si lo dicen aquí, desde el punto de vista de que, claro, los cibercriminales de los grupos de ransomware piden un rescate. Y entonces las organizaciones dicen, ostras, me tengo que preparar para esto. ¿Y cómo me preparo? Bueno, voy a asumir una parte del riesgo, como hemos hecho siempre en ciberseguridad, asumo una parte del riesgo y otra parte del riesgo la transfiero a un seguro, como se hace en otros ámbitos, no solo de ciberseguridad, sino en general, de riesgo de las organizaciones, ¿no? Y la transfiero a un seguro. Y eso en todos los ámbitos generales de las empresas, de las organizaciones, ha funcionado muy bien hasta ahora, con eventos clásicos. Pero claro, es que aquí tiene un efecto perverso, porque quien está al otro lado no es un terremoto, no es una inundación, no es un evento natural o no es un ataque terrorista, sino es grupos que, si tú aumentas la estadística de pago del rescate, ¿qué va a pasar? Pues que dicen, vaya negociazo, me paga el ciberseguro, como el ciberseguro paga, porque lo tiene que pagar por contrato, entonces vamos a hacer muchos más ataques, porque como nos los va a pagar el ciberseguro, pues entonces se ha convertido en un círculo vicioso en el cual los cibercriminales hacen un ataque, las víctimas activan el ciberseguro paga, eso da más dinero a los cibercriminales que, como sabe que el ciberseguro va a pagar, atacan más y esto se ha hecho una bola de nieve descomunal. ¿Qué está pasando ahora? Que estamos yendo hacia atrás. La mayor parte de los ciberseguros empiezan a decir, yo te pago la respuesta, pero no el rescate. Entonces, si tú tienes un incidente, yo te pago, hay distintas modalidades, hay una modalidad en la cual pues te pago los primeros 48 horas o 72 horas, todo lo que te gastes en las primeras 72 horas, te lo cubro yo. A partir de ahí te buscas la vida, ¿vale? O te voy a cubrir este tipo de cosas. O sea, hay los ciberseguros se articulan de formas muy distintas, entonces dicen, pues si te pasa estas cosas, yo te cubro la investigación, tal, pero no te voy a cubrir el pago de rescate, ni te voy a cubrir la recuperación de ciertas cosas. Es decir, hay unas que cubran pues unas cosas y otras no. Por eso es importante entender con qué ciberseguro tengo, porque los departamentos de ciber no estamos normalmente ligados con los departamentos que contratan el ciberseguro. Es decir, el ciberseguro lo contratan por un lado, tú en ciber estás por otro y a veces se conectan y a veces no. Entonces, en este sentido, tenemos que entender cuál es el ciberseguro, qué nos va a cubrir y qué no, porque nos ha pasado que un cliente tiene un ciberseguro, el cliente detecta una intrusión,
dice, espera, que vamos a echar un vistazo. Pasan 72 horas, 72 horas después dicen, vamos a ponernos en marcha. Y dice el ciberseguro, lo siento, tú el incidente lo detectaste hace 72 horas, han pasado 72 horas, te quedas sin un duro. Entonces, claro, entender cómo vas a gestionar esto es muy importante. Nosotros hace 5 años integramos en nuestra organización, en nuestra empresa, un departamento de ciberseguros, no porque nosotros vendamos ciberseguros, sino lo que queremos es ayudar a nuestros clientes a cuando tienen un ciberseguro, cuando lo quieren contratar, apoyarles, o cuando tenemos que responder, que sepan, oye, déjame ver tu ciberseguro inmediatamente para que te pueda aconsejar qué cosas lanzamos antes que otras, porque como esperes, pues a lo mejor te quedas sin ningún tipo de cobertura, ¿no? Entonces, en ese sentido también nosotros, dado que nosotros también estamos en los paneles de muchas empresas aseguradoras, pues entendemos qué necesitan las empresas aseguradoras, ¿no? Ellas, a veces, las empresas nos llaman directamente a nosotros, oye, un cliente nuestro ha tenido un problema, tenemos acuerdos con ellas, te llamo para que respondas. O a veces, nosotros ayudamos a nuestros clientes a través de a obtener las mejores condiciones y darle a la aseguradora lo que necesite, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues, es otra de las cosas que tenemos incorporadas a nuestra actividad y es algo que nosotros recomendamos analizar porque obviamente un incidente puede llevar gastos del orden de millones de euros, ¿no? Fíjense que en el incidente, este modelo que estamos poniendo, que es totalmente real, el incidente se resuelve en 3 días. 3 días, con lo cual el incidente luego siguió en otros ámbitos, pero quiere decir que si mi ciberseguro me cubriera 3 días, si yo lo he resuelto en 3 días en el núcleo gordo, pues me ha cubierto el incidente, o sea, los gastos gordos del incidente. Luego nosotros la investigación tuvo que seguir y la parte de recuperación, pero me está cubriendo parte. Entonces, por eso digo que es importante dentro del proceso entender cómo vamos a hacer uso del ciberseguro, ¿no? Ayer mencionaba que una vez que tenemos el incidente en marcha, vamos a analizar todas las líneas de acción, la respuesta, evitar la catástrofe, la protección de los backups, hacer threat hunting, investigación, la ciberinteligencia que mencionaba antes. Estos son distintas líneas de trabajo que vamos a poner en marcha en paralelo. Esto, en el fondo, van a ser, en ciertos casos, tareas u objetivos, en otros casos, procesos, ¿no? Y pues uno de los objetivos, por ejemplo, es evitar la catástrofe. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues entendiendo el impacto de negocio, aislamiento de la red, tomando medidas, vamos a decir, que nos permitan reaccionar de forma inmediata. O sea, dos acciones que suelen ser muy eficaces cuando tienes un ataque de ransomware son estas dos, como plan de contingencia de último segundo, ¿no? Es un botón rojo que diga si el malware detectamos que está a punto de ser desplegado, apagamos los controladores de dominios y conectamos la conexión a Internet. ¿Esto va a producir un impacto de negocio? Sin duda, porque vas a tirar toda la organización, tanto de cara a Internet como de cara interna. ¿Esto va a parar el ataque de ransomware? Seguramente sí. Entonces, bueno, nosotros lo que solemos hacer es cuando tenemos un incidente, lo primero que planteamos a nuestros clientes es, vamos desde ya mismo, vamos a trabajar con negocio. ¿Cuál sería el impacto de un aislamiento? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál sería el impacto de tirar los controladores de dominio? Y vamos a hacer un ejercicio limitado de hacer eso, a ver cómo funcionaría. Una vez que está hecho, vale, pues ya sabemos que tenemos el botón rojo, que en el peor de los casos podemos parar esto de inmediato haciendo esas dos acciones. A partir de ahí vamos a seguir trabajando en lo demás, ¿no? En las demás cosas. Pues, oye, tenemos que proteger los backups y hay otra serie de tareas que voy ahora desgranando que vamos a ir viendo poco a poco. Al final, pues el alcance que vamos a tener va a depender pues de lo grande que sea la organización. En el caso que pusimos como ejemplo, pues eran 5.000 servidores, 350 controladores de dominio, 12.000 laptops. En otros casos pues será más pequeño, en otros casos será más grande, ¿no? Obviamente, al final la metodología tampoco va a cambiar mucho, a no ser que seas una organización muy pequeñita. Si tienes algo que sea el doble o el triple que esto o la cuarta parte, al final vamos a hacer más o menos lo mismo. Uno de los riesgos en muchas organizaciones es que esto se nos vaya, es decir, que esto se extienda, porque sí nos ha pasado en ciertos actores
que el actor puede tener acceso a distintas regiones o a distintas subsidiarias de esta organización, y en el momento que ve que no puede desplegar el ransomware en esta parte, ¿qué hace? ¡Pum! Se va a otra rama de la organización o se va a otra región y empieza a hacer el ataque, preparar el ataque en esa otra región. Entonces es muy importante identificar el alcance de el incidente y saber cómo están interconectadas esa región, ese país o esa organización con el resto de la organización, el resto del mundo. En algunos casos, pues si esa interconexión, tenemos algunos clientes que tienen una interconexión global. Es decir, tú una vez que entras en la red, puedes entrar en cualquier parte de la organización, una red plana totalmente. Claro, ahí tienes, o sea, a veces son planas a nivel físico y no planas a nivel lógico, es decir, tienes distintos dominios y tal, pero en cualquier caso, el riesgo de una propagación es enorme. ¿Qué hemos tenido que hacer en esos casos, por ejemplo? Pues empezar a trabajar en cortar los hilos, es decir, oye, ¿cómo podemos aislar esta región del resto del mundo? ¿Cómo podemos aislar esta oficina del resto? Es difícil, pero nosotros en un caso conseguimos aislar en un cliente que tenía como 10 regiones, en un fin de semana se hizo el plan o sea, casi todas las organizaciones tienen firewalls, el problema es que no los tienen configurados. En 48 horas hicimos un plan de respuesta en el cual conseguimos aislar ese país, en este caso era un país, ese país del resto de los países de la organización. Fue un trabajo descomunal por la gente de seguridad perimetral, pero funcionó. El actor intentó moverse lateralmente a otras regiones, a otros países, fue incapaz. Lo hubiera sido, o sea, ¿cuándo se intentó mover? Cuando le empezamos a acorralar. En el momento que él vio que, como en este ejemplo que le estoy poniendo, en el momento que le cierras por aquí, le cierras por allá, venga a otro lado, que sea más fácil, ¿no? En ese momento que él intentó hacer ese movimiento lateral, ya se había cerrado el perímetro y, por tanto, se quedó encerrado en un país en el cual, además, ya estábamos cayendo sobre él similarmente como estamos viendo en este ejemplo, ¿no? Con lo cual, pues en ese caso concreto también hubo un impacto, pero el impacto para nuestro cliente fue mínimo. El cierre de las comunicaciones no fue completo, fue quirúrgico, es decir, cierro todo, pero dejo, dado que dependo de mi matriz, etcétera, para ciertos servicios, pues dejo esos servicios abiertos para que no me muera yo tampoco, ¿no? Y funciona, como digo, perfectamente, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos esperar y tenemos que analizar? Pues todo este tipo de cosas, ¿no? Que el cese de las actividades o el impacto en las actividades, el robo de datos, el pago del rescate, los costos de recuperación, que suelen ser tremendamente grandes en muchos casos, el impacto a terceros o daños reputacionales, el impacto en la bolsa si eres una empresa pública, u otros daños que en muchos casos pues desconoces y muchas veces incluso el negocio desconoce, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tipo de incidente pues puede ser algo que no hayas evaluado anteriormente. Bueno, como hicimos ayer, no voy a entrar tan en detalle, pero hay una serie de pasos que tenemos que dar. Si se fijan, si esto ya lo hemos hecho con antelación, ya estaríamos preparados. Es decir, ya hemos hecho un proceso de decir cómo vamos a proteger los backups. Fíjense que hay organizaciones, nosotros nos ha pasado de tener organizaciones que es que el backup lo tenían ahí en la red plana con todo. Entonces, claro, cuando el actor entra en una red plana, ¿qué es lo primero que hace? Buscar los backups. Si los backups los tienes en el mismo sitio que el resto de la red, pues es casi trivial desactivarlos. Y esto es lo que está pasando en muchísimos actores de ransomware, ¿vale? Otros centros, es muy habitual en gran empresa tener centros de respaldo, todo el centro de respaldo. ¿Qué pasa con los centros de respaldo? Cuidado, los centros de respaldo hacen una sincronización automática. Entonces, lo que nos ha pasado en algunos clientes es que no cierran la sincronización del centro de respaldo. ¿Qué pasa? El malware, el ransomware les afecta al centro principal, la sincronización sincroniza el centro principal con el centro de respaldo y que se encuentras con dos maravillosos centros totalmente cifrados, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en el momento que tenemos el riesgo de un posible ataque de ransomware, cortemos ese hilo y si hacemos la sincronización hagámoslo en el momento que sabemos que todavía los sistemas están limpios, porque si dejamos que la sincronización fluya, pues nos podemos encontrar con una maravillosa copia sincronizada de todos nuestros sistemas cifrados, ¿no? Y eso obviamente pues no es muy útil.
Es importante, como digo, aislar las redes. Ya hemos hablado de desconectar los controladores de dominio. Es un ejercicio que podríamos haber hecho y deberíamos haber hecho con antelación en nuestros planes de preparación. Deberíamos de tener el SOC en alerta máxima. Uno de los problemas que nos encontramos también es la capacidad, y esto muchas veces a nivel contractual. Es muy habitual que tengamos clientes que tienen SOCs terciarizados. Es decir, yo no gestiono mi SOC, lo gestiona una empresa en la India, una empresa un proveedor en Colombia o donde sea, ¿no? ¿Qué acaba pasando? Que en muchos casos las relaciones con su proveedor de SOC son altamente restrictivas. Es decir, que el proveedor de SOC no tienes la facilidad de decirle, oye, estoy en un incidente, ponme estas 10 reglas y en 10 minutos te mando otras más. No, así no es como funcionamos. Mi contrato dice que tú me mandas esto y me das 48 horas para esto. Ya, pero es que... Lo siento mucho, pero es que yo funciono así, ¿no? Y hay grandes proveedores que funcionan de esa manera, lo cual es un infierno, o sea, porque de repente te das cuenta de que no puedes activar tus capacidades, o sea, tienes unas capacidades de detección business as usual, pero unas capacidades de detección, cuando las necesitas modificarlas, no tienes esa agilidad. Con lo cual, otra de las cuestiones que tenemos que hacer en la fase de preparación, trabajar con nuestro proveedor de SOC o con nuestro SOC, ¿qué haría si yo en un momento dado necesito hacer cambios ágiles sobre la marcha durante horas, días o semanas porque estoy sufriendo un incidente? ¿Cómo gestiono eso a nivel contractual? ¿Cómo lo gestiono con mi SOC, ¿no? O sea, nosotros lo que vamos a hacer cuando estamos resolviendo el incidente es pasarle nuevos casos de uso. Oye, tenemos estos IOCs, estas IPs, estos dominios. Pon reglas que detecten inmediatamente qué máquinas están afectados o se están comunicando con esto. O este movimiento lateral, vamos a definir cómo podemos detectar esto con reglas, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes una capacidad tremendamente potente, la mayor parte de las veces de una capacidad 24/7, tienes que maximizarla. Tu equipo de respuesta no puede estar pendiente de las alertas, tiene otras prioridades, con lo cual esto se tiene que delegar. Si no, pues tendrás que formar un nuevo equipo si no tienes esa capacidad. Apoyo a los niveles ejecutivos, muy importante, para que ellos ya desde el primer momento estén integrados en nuestro proceso decisorio. Es decir, muchas veces, he dicho antes, tenemos un botón rojo que apretar en caso de que vaya a explotar el malware. Vale, pero ¿quién toma la decisión? Yo como técnico no voy a tomar la decisión, la tendrá que tomar el gran jefe. Y si la toma el gran jefe, le tendré que poder llamar 24 horas al día, porque no puede ser que, oye, que es que vamos a tener que apretar el botón rojo. No, es que el jefe está durmiendo. Ya mañana por la mañana, pero si es que no, es que no se le despierta, ¿no? Como me ha pasado en alguna ocasión que es un poco gracioso, y dices, oye chico, pues alguien que tomar la decisión, si sabemos que esto va a explotar, no vamos a esperar a mañana, ¿no? Esto es muy importante, que todo el nivel C esté desde el primer momento integrado en la respuesta. Yo les puedo dar mi opinión. He trabajado con las más altas capas de directivo, vicepresidentes, que han estado, pues cuando tenemos empresas preocupadas y serias, normalmente los altos directivos están, os diría, muchas veces incluso embebidos en el equipo. Hemos tenido incidentes graves donde uno de los altos directivos, que no tenía nada que ver con ciber, estaba con nosotros entre 1 y 2 horas todos los días en la sala de investigación, en la war room, como le llamamos, ¿no? En la sala de respuesta. ¿Por qué? Pues porque además, en mi experiencia, suelen ser gente muy inteligente, porque por algo llegan a esos cargos directivos, no con una intuición técnica, pero sí con una capacidad de razonar y de tomar decisiones. Es lo que hacen en su día a día. Entonces, en muchos casos nos ha pasado que ideas que ellos han tenido, porque conocen mejor el negocio que nadie, nos han permitido atacar el problema de forma completamente distinta, ¿no? Entonces, al final, todas estas cosas van a ser nuestro objetivo. En ese momento es cuando nosotros ponemos en marcha el proceso de respuesta a incidentes. Es decir, nos han llamado, oye, tenemos una detección, esto se está poniendo feo, por favor, ayudadnos. Entonces, nosotros como equipo externo desembarcamos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, pues lo primero, decir, oye, ¿y cómo vamos a gestionar esto a nivel contractual? Es decir, pues tú me contratas y nosotros somos una empresa muy flexible en la cual, pues si tú me llamas, o sea, por el tipo de cliente que tenemos, pues no vamos a tener un impago, pero sí es cierto que hay otras empresas dentro del sector que dicen, no, hasta que usted no me firme el contrato, yo no muevo un dedo. Y entonces, bueno, pero es que yo estoy sufriendo un incidente. Ah, pues usted verá.
y no todos sabemos que en muchas organizaciones el firmar un contrato con un proveedor no es algo que se haga en 5 minutos, o sea, puede tardar semanas o meses. Entonces, tú tienes un apuro, ¿cómo contratas a una empresa de respuesta? ¿No? Y esto pasa muy habitualmente, con lo cual, tener un retainer es la forma, el término retainer, el contrato de retainer es el estándar en el mercado para resolver este problema. ¿Qué es un contrato de retainer al final? Es un contrato en el cual nos va a permitir tener una relación contractual con un tercero o terceros. Tenemos algunos clientes que tienen varios retainers con distintas empresas, ya sea por necesidades geográficas. Oye, pues yo en esta área del planeta, aquí funciona mejor, mucho mejor esta empresa, este equipo de respuesta. Y en esta, mejor, porque aquí en Latinoamérica quiero poder hablarles en español y en Asia quiero poder hablarles en chino, vamos a decir, ¿no? Pues oye, necesito un proveedor que me dé, o necesito múltiples proveedores. También un retainer es muy importante desde el punto de vista de asegurarte la capacidad, o sea, los recursos en caso de un incidente masivo. Creo que lo contaba ayer, no estoy seguro, de un ejemplo que sucedió en México y en Polonia a la vez, que fue el grupo Lazarus, que es el grupo principal de amenaza de Corea del Norte, lanzó un ataque por razones geopolíticas contra México y Polonia. ¿Por qué México y Polonia? Bueno, pues porque México y Polonia México y Polonia eran dos países típicamente neutrales cuando se hacían sanciones contra Corea del Norte, y en un momento dado cambiaron su posición y dijeron, no, a partir de ahora vamos a apoyar las sanciones. ¿Qué dijo Corea del Norte? ¿Así? Pues ahora te vas a enterar. Y entonces les lanzó un ataque a los dos países. Es muy gracioso, porque nosotros vimos, se publicó el código del Command and Control, bueno, del website malicioso, vamos a decir, que utilizaban en el ataque, y el código filtraba, o sea, hacía un target a todo el sector bancario de Polonia y todo el sector bancario de México, y era muy gracioso porque las IPs que no fueran de ese país estaban filtradas. Claro, es un poco gracioso, si tú atacas a un banco, pues oye, bienvenido sea de donde le robe el dinero, ¿no? Pero no, estaban filtrados solo las direcciones IP de Polonia y solo las de México, con lo cual eso nos hizo pensar, aquí esto no es un ataque normal, hay un componente geopolítico. Hay otra cosa muy divertida también que pasó en este ataque. Lazarus es un grupo brutalmente potente, es decir, no son un grupo que habitualmente falle, aunque tienen ataques como WannaCry que fueron un desastre, pero normalmente son ataques, o sea, hacen ataques tremendamente sofisticados, y en este caso no se produjo un robo de un solo dólar, peso, euro, de ninguna víctima. Y fueron afectadas, lo conozco de forma cercana, prácticamente, si no todos los bancos de los dos países. Entonces es muy sospechoso, ¿no? O sea, es decir, tienes un doctor avanzado que ha atacado con éxito, porque fue con éxito, a todos los bancos de dos países, a todos. Los ha penetrado a todos. Y sin embargo no han robado nada, ni se han llevado nada. Obviamente, este tipo de cosas pues las tienes que explicar de alguna forma, ¿no? Este caso, como digo, es un ataque geopolítico. Entonces, en definitiva, cuando se produce esto, cuando se produjo el ataque de México, nosotros, como empresa española, pues obviamente tenemos muchos clientes en Latinoamérica, México es uno de los países, en el sector bancario, y nos llamaron nuestros clientes y dijeron, oye, que necesito vuestra ayuda, ¿vale? Pero es que ahora mismo todos los bancos estáis bajo ataque, con lo cual, ¿qué pasó? Que todos los bancos a la vez buscaron a las empresas de respuesta, y las empresas de respuesta, seamos nosotros o sea cualquier otra empresa de respuesta, por muy grande que sea, sus recursos son limitados. Entonces, ¿cómo lo abordan las empresas de respuesta? Pues chicos, si me llaman 10 clientes a la vez y solo tengo 5 recursos, pues o tienes un contrato conmigo o no te puedo atender. Entonces, un retainer es la forma de asegurar que en caso de una situación de estas, tú vas a tener recursos que te van a apoyar en la respuesta, que no te vas a quedar diciendo, oye, ¿pero quién me ayuda? Y te van a decir, lo siento, pero nosotros estamos ya trabajando en otros sitios, ¿no? En casos, no es algo que se produzca todos los días, pero sí es algo relativamente habitual, pues ahora, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania. Las empresas europeas y americanas están muy asustadas y entonces pues están todas asegurándose de que si hay un ataque masivo desde Rusia hacia empresas europeas o americanas, pues que tengan la capacidad de respuesta. Imagínense que se produce un ataque masivo desde Rusia a empresas de toda Europa. No tenemos tanto músculo de respuesta en toda Europa.
¿A quién se le atenderá? Pues a que tenga un contrato, ¿no? Al final. Entonces, en definitiva, ¿qué también es la ventaja de tener un contrato? Yo siempre digo que para hacer la magia que he descrito en esta presentación, tienes que tener una relación. Esto no va de tecnología, esto va de personas, esto va de entendernos, esto va de, oye, ¿cómo funcionas tú? ¿Cómo funciono yo? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Nos conocemos, sabemos nuestros nombres, sabemos las debilidades y fortalezas que tenemos cada uno y al final trabajamos en conjunto. Ese proceso de preparación, definir, pues hay veces cosas tan tontas como, oye, voy a acceder a tu infraestructura para investigar. No, espera. Que es que para acceder a mi infraestructura solo lo puedes hacer a través de un VDI en Amazon y luego que organices una VPN desde el VDI y dices, bueno, pues dámelo. No, pero es que eso lo tienen que gestionar desde Japón. Y bueno, pues que lo gestionen, sí, pero es que ese proceso tarda 48 horas. Pues no tenemos 48 horas. Entonces, tonterías de esas te pueden hacer que pierdas horas fundamentales para tu respuesta, ¿no? Al final, en definitiva, bueno, luego pues cosas como digo, si tienes que tener una infraestructura de hunting o tienes que tener una infraestructura de investigación, pues tienes que desplegar equipos, eso no lo haces en 5 minutos. O sea, nosotros somos muy rápidos porque tenemos todo en modo virtual y desplegable, pero solo en transferir las imágenes virtuales y montar un laboratorio, pues nos puede llevar, en el mejor de los casos, 4, 6, 8 horas, si el cliente es ágil. Si no es ágil, todavía más. Estamos de nuevo. Tenemos que estar preparados y, por tanto, pues si eso se puede hacer con antelación, mejor. Lo ideal es empezar a trabajar lo antes posible y, si se necesita, que hoy en día el paradigma ha cambiado, pues poner personas en la organización. Esto va a depender pues, de las necesidades que pueda tener o de las capacidades, de la madurez que tenga la organización para gestionar ese tipo de incidente. En el incidente ransomware, ¿qué acaba pasando? Si la organización ya ha hecho sus ejercicios, ha hecho un proyecto de madurez, etcétera, pues muchas veces ellos mismos son capaces de gestionar el incidente a nivel gestión de incidente. No saben, a lo mejor, no tienes capacidad de investigación o de análisis o de hunting, pero sí pueden gestionarlo. Otras veces entran en pánico y lo que tienes que es cogerles de la mano y decir, tranquilos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sí, pero no, tranquilos, no se pongan nerviosos, e ir ayudando en ese proceso de respuesta. Entonces, en definitiva, el proceso de respuesta a incidentes va a tener muchos vértices, vamos a necesitar distintos tipos de cosas dependiendo de la madurez de la organización, dependiendo de las capacidades que tenga la organización, etcétera. Y al final, pues lo que vamos a intentar es hacer la respuesta más eficaz posible. Al final hay un problema humano, y es que los humanos podemos solo trabajar unas horas al día, porque si no nos morimos. Es decir, si pasamos 24 horas trabajando durante 3 semanas, pues obviamente eso es imposible. ¿Cómo lo tenemos resuelto nosotros? Pues hemos creado un centro de operaciones, piensen algo similar a un SOC, pero que no es un SOC, es un centro de threat hunting e investigación 24/7. Entonces, dado que nosotros estamos, como digo, en todas las, entre regiones estratégicas, Europa, América y Asia, pues hacemos un follow the sun, o sea, análisis y hunting follow the sun. En el momento que hay un incidente, nuestros equipos están investigando y cuando unos se van a dormir, los otros siguen, y de esta manera consigues hacer un análisis sin parar y un apoyo sin parar en el incidente. Hay un tema que yo no he tratado aquí, pero sí creo que es extremadamente importante, y es el cuello de botella que se produce cuando tenemos un incidente. Y fíjense que no es ni el equipo de ciberseguridad ni el equipo de respuesta, y es el equipo de IT. Y diría, ¿por qué el equipo de IT? Porque al final, en una empresa grande, no somos nosotros los que reconfiguramos las cosas, no somos nosotros los que aislamos las cosas, no somos nosotros los que tecleamos, ni siquiera es ciberseguridad. Si tú quieres hacer algo a los sistemas o a las redes o lo que sea, ¿quién lo va a hacer? Aparte de las veces IT. ¿Y qué pasa? Y esto ustedes ya lo saben bastante bien. IT está normalmente de trabajo hasta aquí, solo con sus operaciones normales. Ponles encima un incidente de 4 semanas. No digo 3 meses, 4 semanas. A ver qué pasa. En la mayor parte de los casos, el cuello de botella en la respuesta que nosotros vivimos es IT. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados desde el ámbito de ciberseguridad. Nosotros tenemos un retainer. Nuestro equipo está acostumbrado a hacer, o sea, está preparado para hacer eso, pero IT no lo está. Entonces, una de las cosas que para nosotros es importante, recomendamos es
tengan eso en cuenta y tengan un retainer de IT. Muchas empresas en las que se suelen trabajar tienen, pues oye, si trabajas con una empresa proveedora como IBM, por poner un nombre, ¿no? Puedes pedirle más recursos. Pues, oye, tenlo preparado. Es decir, oye, si tuviera un incidente, no solo tengo que reforzar mi parte de respuesta con un retainer, sino tengo que reforzar mi parte de IT. Porque es que a los 3 días, ya les digo yo, que es que no les da abasto para desplegar agentes, para desplegar el laboratorio, para hacer la contención. Es imposible. Entonces, es otro de los puntos que yo considero esencial. Y luego, la capacidad de análisis. Nosotros hemos apostado por desarrollo tecnológico propio desde hace más de 20 años ya. Empecé yo incluso a hacer el producto antes de fundar One Security, y gracias a eso nosotros hemos desarrollado capacidades de gestión, o sea, capacidades de análisis forense y capacidades de hunting que son, pues estamos muy orgullosos, son bastante únicas en el mercado. Desde el punto de vista de hunting, pues nos integramos con prácticamente cualquier tecnología que pueda haber dentro del mercado, FireEye, CrowdStrike, etcétera, 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 con lo cual, en este sentido, digamos, perseveramos en nuestra neutralidad tecnológica, vamos a decir. Es decir, a mí me da igual. O sea, hay algunos proveedores que dicen, si yo respondo contigo, tengo que usar este agente, con lo cual me lo tienes que empezar a desplegar ya. Bueno, nosotros también tenemos nuestro agente, pero si dices, yo tengo este agente, oye, pues si lo tenemos integrado, podemos empezar a trabajar ya con el tuyo y decidiremos si desplegamos el nuestro o no, en qué sitio, ¿no? Es decir, porque si tienes un buen EDR, pues pues igual no tenemos que desplegar nada nuevo, ¿no? Y eso es también una ventaja, ¿no? Por otro lado, el proceso de análisis forense, en muchos casos, en el caso, por ejemplo, que les estoy diciendo, les acabo de contar del ataque de Lazarus a los bancos mexicanos, el artefacto forense, la evidencia que dejaba el ataque del ransomware, no se podía detectar con un proceso de threat hunting, tenías que detectarlo con un forense en profundidad. Por el residuo que dejaba era muy difícil de encontrar. Entonces, al final, lo que tuvimos que hacer en uno de nuestros clientes fue un análisis forense de 400 máquinas. Un análisis forense de 400 máquinas en profundidad. Eso no es ninguna tontería. Tardamos 3 semanas en hacer un forense de 400 máquinas. O sea, si ustedes han hecho un forense de media son entre 8 y 10, entre unas 40 horas, ¿no? Si multiplica el número, te sale un número exorbitante. Nosotros tenemos un proceso, o sea, una tecnología automatizada para hacer esto. En definitiva, pues también es pensar esto, oye, si tengo este tipo de cosas, ¿cómo voy a abordarlas, ¿no? Nosotros, no voy a decir el proveedor, pero una vez en medio de, o sea, ya les he dado las cifras, 300 equipos, 400 equipos, algo así, en 3 semanas. Nosotros hemos tenido de un proveedor, no voy a mencionar el nombre, de forense, que nos pidió para hacer 5 equipos, 2 semanas. Vamos a ver, 5 equipos 2 semanas, si es que eso lo hacemos nosotros en una mañana. No, es que nosotros, y estoy hablando de un proveedor grande. Entonces, cuando nosotros, y yo quiero hacer aquí un hincapié en un pequeño inciso, no me gusta criticar a ningún proveedor, creo que cada uno tenemos nuestras capacidades. Lo que sí hay que tener una cuestión en cuenta y es, hay proveedores globales que no son proveedores globales, es decir, hay empresas de respuesta y de ciberseguridad que a pesar de tener un nombre global, se articulan de forma local. Y yo creo que algunas seguramente tienen alguna en mente, ¿no? Pero la idea es que cuando a mí me responde, tengo un incidente en Londres y me responde esta empresa en Londres, tengo una capacidad. Pero si les llamo y les pido que me respondan en Colombia, es que eso es esa empresa en Colombia y ahí no tienen capacidad. Entonces, a veces si uno tiene que contratar un retainer o tiene que contar con un partner, tiene que entender cuáles son sus capacidades, no en general, no el nombre tan bonito y grande que tienen, sino si yo tengo un incidente aquí, ¿quién me va a atender y cómo? ¿Qué capacidades tengo en mi país? Y si me atienden desde otro país, ¿quién me va a atender y con qué capacidad y qué fuerza de fuego, ¿no? Porque realmente pues eso es muy importante. Hay empresas que tienen técnicos maravillosos, de primera línea, fantásticos, pero cuando tú les pides que te atiendan, no te mandan esos técnicos fantásticos. Esos están para los grandes clientes y sus clientes top, ¿no? Entonces, eso es también algo a tener en cuenta. Estábamos hablando, y ya esto lo voy a hacer un poco rápido, porque se nos va pasando el tiempo, y esto al final ya lo conté en la presentación de ayer, que hay una serie de cuestiones que tenemos que poner en marcha, ¿no? Estos son detalles técnicos en los que no voy a entrar. Una de las
técnicas es frenar al atacante. O sea, nosotros cuando aterrizamos en estos incidentes, en los cuales todavía estamos a tiempo, no sabemos en qué estado está el incidente, no sabemos si se ha comprometido una máquina o 1000, no sabemos si el incidente si el actor va a desplegar el ransomware inmediatamente o está en sus primeras fases. Necesitamos unas horas para analizar esa información. Con lo cual, ¿qué va a ser nuestro proceso inmediato? Intentar frenar al actor. Con lo cual, en el momento que tengamos algo que sepamos, lo bloqueamos. Entonces, en este proceso, primero desplegamos nuestros equipos. De nuevo, ¿no? Ya he entrado un poquito en el tema de recursos. Del lado del cliente tendrá que desplegar sus equipos, ¿no? Y esto, si se ha hecho a nivel ciberejercicio, especialmente un ciberejercicio con el proveedor de respuesta, pues esto debería funcionar bien porque ya lo hemos hecho antes. Entonces, como ya lo hemos hecho antes, pues ya sabemos cómo nos vamos a conectar, ya sabemos cómo vamos a hablar, ya sabemos cómo vamos a compartir información, etcétera, con lo cual repetimos lo que ya sabemos. Si no, pues esto puede tener un reto, el poner lo que hay que poner del lado del cliente, porque a lo mejor pues tienes que empezar a analizar qué tendrías que hacer. De nuevo, no voy a entrar en los detalles técnicos, esto es lo que decía, en el momento que nosotros aterrizamos, lo primero que necesitamos es ganar tiempo. Y como necesitamos ganar tiempo, vamos a empezar a bloquear para complicarle la vida al actor. De manera que, de repente, pues la IP desde la que estaba no le funciona. Entonces, tendrá que cambiarla y la va a poder cambiar sin ningún problema. Pero claro, eso ya a lo mejor le retrasa media horita, una hora. Vaya, ahora tengo que cambiar la IP. Resulta que le quitamos algunas de esas herramientas. ¿Significa que no las puede volver a transferir? Pues seguramente en este momento sí, antes de que actualicemos el antivirus, pero tiene que transferirlas otra vez, tiene que hacer el movimiento lateral para desplegarlas. Lo puede hacer sin lugar a dudas, pero le va a costar tiempo, y ese es el tiempo que nosotros necesitamos para trabajar. De nuevo, igual, pues con cuentas comprometidas, con controladores de dominios, bloquear sus beacons, todas estas cuestiones que van a hacer que nosotros sigamos ganando tiempo. En los casos concretos en los que está basado este ejercicio, en esas 24 horas que tuvimos haciendo la vida imposible al actor, nos dio tiempo para identificar al actor, ¿vale? Porque analizando todas estas herramientas que estaban por aquí en la slide anterior, pues dijimos, oye, y esta, y esta, y esta. De repente, este actor es Conti. Y en el momento que identificas al actor, se abre un mundo. ¿Por qué? Porque viene la ciberinteligencia. Es decir, ahora mi equipo de ciberinteligencia, nosotros dentro de nuestro equipo tenemos un departamento, o sea, dentro de nuestra empresa tenemos un departamento de ciberinteligencia, nuestros clientes a veces lo tienen, a veces no, a veces tienen un proveedor externo. Las empresas de ciberinteligencia, muchas de ellas son solo de ciberinteligencia, entonces muchos clientes pues tienen su contrato con su empresa de ciberinteligencia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos una ciberinteligencia, vamos a decir, táctica, en el aspecto de que en el momento que identificamos un actor, o primero, en el momento que identificamos artefactos, nuestro equipo de ciberinteligencia va a buscar qué actor es, y en el momento que tenemos el actor, nuestro equipo de ciberinteligencia va a pasar al equipo de respuesta a incidentes toda la información de ciberinteligencia que tiene sobre ese actor. De esa manera, pues nosotros nos volvemos muchísimo más eficaces a la hora de luchar contra el actor, porque ya sí le podemos no solo bloquear lo que conocemos, porque lo hemos detectado, sino le podemos bloquear todo lo que es conocido que él utiliza, ¿no? Tanto herramientas maliciosas como herramientas normales de Windows. O sea, una vez que ya sabes cómo funciona, dices, pues yo sé que él utiliza esta herramienta de Windows, vamos a bloquearla. Yo sé que él hace este tipo de técnica, vamos a hacerlo imposible. Si trabajas con el cliente para jardinear toda la parte del directorio activo, pues cada vez se hace más difícil que el actor pueda hacer nada. ¿Qué nos suele pasar y qué nos ha pasado en estos incidentes que les estamos contando? Que el actor responde. O sea, el actor no se va a dar así a la primera y decir, pues ya me han detectado, me voy. No. Esto es muy interesante porque, fíjense que aquí hay una diferencia muy interesante entre distintos tipos de actores. Un actor de cibercrimen no se va. O sea, aunque le detectes, aunque luches contra él, aunque le hagas la vida imposible, no se va a no ser que ya sepa que tiene otra capacidad de atacar a otra gente. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en actores de cibercrimen bancario, pues mientras el actor de cibercrimen saca dinero del banco, no se va. Tú le cortarás el lado, pero es que él vuelve por el otro lado y sigue robando. Le cortas aquí, vuelve y sigue robando.
Los actores de cibercrimen, como Conti, que son de ransomware, la lista que tienen de víctimas va desde aquí hasta Bogotá. O sea, es enorme, han comprometido a centenares de organizaciones. Con lo cual, si tú le haces la vida imposible, se va a otro lado. No va, hombre, ya que en este caso concreto, hombre, ya que tengo un controlador de dominio, ya tengo todo, no voy a darme de por vencido, porque es que lo tengo todo. Pero claro, en el momento que tú ya me has quitado todas esas piezas, tengo que empezar de cero. Lo único que tengo es acceso a tu organización, porque en el momento que han robado la información del dominio, ya tienen todas las cuentas. Entonces, pueden volver, pero ya vuelven como usuarios normales que tienen que volver a ganar privilegios. Esta vez va a ser mucho más difícil porque ya hemos reconfigurado toda la información del dominio. Entonces, al final, ellos, en estos casos, desplegaron otros tipos de mecanismos, otro tipo de malware, otros tipos de herramientas de control remoto, otros tipos de comando de control. ¿Qué pasa? Que para este momento nosotros ya habíamos desplegado nuestras capacidades de threat hunting, de la que voy a hablar en un momento, y en ese momento, pues, prácticamente, casi que cuando lo desplegaban, en minutos o máximo horas, habíamos detectado la nueva herramienta y la habíamos eliminado, ¿no? Con un proceso de limpieza con el cliente. Con lo cual, al final, el actor dijo, mira, ¿sabes qué? Me doy por vencido, ¿no? Y al final, pues, una vez que el actor se da por vencido porque ya se le ha hecho la vida más imposible, se va y busca otra víctima, ¿no? En el proceso de postincidente, pues va a haber, hay algunas cosas que no he mencionado, pero que son necesarias, pues el proceso de limpieza. Esto es súper importante. O sea, es decir, ¿cuál es la clave de que esto funcione? La clave de que esto funcione es que hagamos un buen proceso de limpieza. ¿Qué nos ha pasado muchas veces? Pues que el proceso de limpieza del lado del cliente no es adecuado. Entonces, el cliente te dice, sí, ya he borrado este artefacto. Y no lo ha borrado. O sí, ya está esta IP bloqueada. Te das cuenta que no la ha bloqueado. Entonces, esto es obviamente esto es tremendamente crítico porque le das la oportunidad al actor de seguir adelante, tú te confías de que todo está bloqueado y resulta que no lo está, ¿no? Quiero hablar un poquito ahora, porque ya no quiero entretener mucho más, quiero cerrar con dos temas, que uno sería, bueno, todo esto ya lo hablé ayer, o sea que, en definitiva, el actor se va. Quiero hablar un momentito en una parte esencial que ya he mencionado anteriormente, que es el proceso de threat hunting. El proceso de threat hunting es un proceso fundamental. Como les he dicho, la búsqueda proactiva de amenazas es un proceso fundamental antes, durante y después del incidente. Antes, porque nos va a permitir, en muchos casos, identificar cosas que el SOC no puede identificar. Durante, porque, como hemos visto, nos permite identificar artefactos de una forma ágil para poder identificar el alcance. Oye, ¿dónde están estos artefactos? En toda la organización. Aquí, pues nos los vamos quitando del medio, ¿no? Y por último, después, pues porque una vez que acaba el incidente, ¿cómo sabes tú si el actor todavía sigue? Porque a lo mejor el actor se ha quedado ahí, ha puesto una puerta trasera, una sleeper account, ¿cómo se llama? Una cuenta durmiente, y está ahí esperando a que tú te relajes y vuelvas a la normalidad para luego volver. Esto es muy habitual, ¿no? Entonces, mantener un proceso de threat hunting durante un periodo razonable de tiempo, de varias semanas al menos, o un par de meses, para asegurar de que si intenta volver lo detectas, pues es algo fundamental. Hay distintas formas de threat hunting. El threat hunting, como digo, no es un proceso solo que se utilice para detectar amenazas durante un incidente, sino se hace de forma proactiva. Tenemos clientes que nos dicen, oye, queremos un threat hunting de mi organización en un momento dado concreto para verificar ciertas cosas que yo no tengo muy claro que podamos estar infectados o que podamos tener un actor persistente, como de ciberespionaje, etcétera. Vamos a hacer un barrido, ¿no? Como a veces se llama un compromise assessment, no sé cómo se traduce al español. Entonces, bueno, pues se puede hacer un one time, un one shot, como nosotros le llamamos, que vamos a echar un vistazo a ver si hay algún signo obvio, razonablemente obvio, de que puedas tener un compromiso. Tenemos clientes que optan por una proactividad continua.
Es decir, no, yo quiero que tú me estés haciendo un threat hunting continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que estés continuamente buscando. No voy a entrar en detalles técnicos de cómo se hace el threat hunting, pero a grandes rasgos hay como 4 categorías de threat hunting. Uno es threat hunting con IOCs, que es cuando sé IPs, artefactos, etcétera, puedo buscar por esas cosas que sé que es las que utilizan los grupos. La segunda es un threat hunting de anomalías. Es decir, yo sé cómo funciona mi organización o cómo funcionan normalmente los sistemas Windows o los Unix o lo que sea, y de repente veo que hay algo que es anómalo. Es una segunda forma. Una tercera forma es búsqueda de TTPs, que es yo no conozco exactamente qué herramientas usa, pero sí sé, como les decía antes lo de Red Canary, que las técnicas más habituales son estas. Entonces, pues yo voy a buscar qué técnica, o sea, si está haciendo algo malicioso que sea que implique algunas de esas técnicas, o voy a analizar con más en detalle todos los datos referentes a estas técnicas. Y hay una cuarta estrategia que es buscar hacer hipótesis. Es decir, conociendo a mi organización, si yo fuera un malo, ¿por dónde entraría? O un adversario, ¿por dónde entraría? Pues yo entraría por aquí, estos son mis puntos débiles, mis puntos de riesgo, vamos a hacer una hipótesis de cuál sería cómo gestionar el incidente y a partir de ahí lo voy a abordar, ¿no? Y voy a hacer un proceso de hunting que toque ese tipo de cosas. Nosotros tenemos clientes hacemos muchos tipos de hunting de dispositivos de red, de equipos, etcétera, etcétera, y al final, pues junto con la ciberinteligencia y estas cosas, pues conseguimos resultados que la verdad que son tremendamente, vamos a decir, eficaces desde el punto de vista de identificar las amenazas, ya digo, antes, durante o después, de una forma proactiva, ¿no? Al final lo que nos permite, como digo, nuestra tecnología nos permite engancharnos a las tecnologías, la mayor parte de la tecnología del cliente, del SIEM, porque al final el threat hunting lo puedes hacer utilizando un SIEM, ahí mirarás los logs, ¿no? Pero también utilizando artefactos forenses, que lo puedes hacer a través de triage con EDRs, etcétera, y de esa manera pues podemos conseguir llegar a analizar prácticamente todo lo que puede ser susceptible de ser comprometido en un momento dado y de tener algún rastro, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo es que tendemos a pensar que los atacantes son súper avanzados y que no dejan nunca nada. Es que lo hacen en memoria y en el registro y tal. Eso es cierto, pero no es cierto que eso lo hagan en todas las máquinas. Es decir, ¿dónde van a hacer esas técnicas sofisticadas? Pues en las máquinas donde ellos piensan que les puedes detectar, pero una vez que están dentro del perímetro, pues muchas veces son súper ruidosos, porque obviamente si tú tienes que rastrear o buscar información confidencial, pues te vas a estar conectando a todos los servidores de ficheros, vas a estar mirando, abriendo documentos, y eso se puede detectar desde un punto de vista forense. Este es un poco un screenshot de nuestra tecnología, Trinity, que básicamente nos permite llevar a cabo procesos de threat hunting 24/7, integrándonos con la tecnología que tengan nuestros clientes, utilizando procesos de Machine Learning, parte del research que les decía que estábamos haciendo en el dominio público bajo el proyecto de DS Forensics, lo estamos integrando en el día a día y lo estamos validando en nuestras tecnologías de hunting con Trinity. Y bueno, pues para cerrar un poco el ciclo, al final tendremos la investigación, se tendrá que alargar durante unos días, semanas, hasta que consigamos todas las preguntas, responder las preguntas que podamos tener, y por último, pues una vez que tenemos los resultados de investigación, tenemos que hacer, ayer lo mencionaban varias veces en las presentaciones, un proceso, especialmente Pablo López mencionaba cómo hay que hacer un proceso de lecciones aprendidas. Es decir, oye, una vez que ya sabemos lo que ha pasado y por qué nos ha pasado, pues vamos a empezar a trabajar en saber lo que nos ha pasado, ¿no? Y en mejorar eso. Una parte de ese proceso de mejoras va a ser de hardening, de mejora de nuestra infraestructura, etcétera, pero va a haber otra parte también de nuestros procesos de respuesta. Es decir, yo he hecho, no sé ya ni cuántos incidentes en estos últimos 20, 25 años, siempre hay algo que sale mal, siempre hay algo que no hacemos bien. Vamos a ver, no vamos a poner aquí flores de forma innecesaria, ¿no? Entonces, eso también se tiene que mejorar. Y bueno, pues yo creo que vamos a cerrar por aquí. Bueno, pues al final esto, como digo, es un ejemplo de varios casos de éxito y al final todos estos servicios que les he expuesto son lo que ha contribuido. Yo creo que, espero que a estas alturas de la presentación se vea muy claro
Pues que esto no ha sido magia, es decir, si has ido haciendo las distintas cosas que tenías que hacer y poniéndolas en su sitio, cuando llega un incidente, pues, hombre, te va a costar, vas a sudar, pero se puede hacer esta magia de conseguir que a un actor que ya tiene comprometida toda tu infraestructura, que está a punto de desplegar el ransomware, le puedas parar los pies, ¿no? Hacer ese proceso sin hacer estas fases, no voy a decir que sea imposible, porque no hay nada imposible en la vida, pero va a ser tremendamente más difícil, ¿no? Nosotros específicamente hemos creado, de hecho, un servicio que se llama R3, Ransomware Resilience and Response, que es destinado a proteger a las organizaciones específicamente para este tipo de ataques, ¿no? Como les digo, pues al final, si haces este tipo de proceso, no solo te vas a proteger de ransomware, pero sí es cierto que en el servicio de R3 lo que nosotros hemos querido es hacerlo un poco cost effective, porque si haces todo lo que he contado, pues a lo mejor dices, madre mía, si me tengo que poner a hacer todo eso, en general me va a costar un dineral. Bueno, pues tenemos este servicio que es, si tu preocupación principal es el ransomware, vamos a hacer algo un poquito más moderado para que te entre en budget y que pues puedas estar razonablemente preparado sin que sea la mejor preparación del mundo, que a lo mejor no puedes pagar, que al final y te va a llevar un tiempo que dices, oye, yo quiero estar preparado dentro de un mes, no dentro de 3 años, ¿no? Si hago todo el proceso completo, pues estará muy bien, pero quiero tener una respuesta más inmediata. En definitiva, pues bueno, hemos contado muchas de las cuestiones que en nuestro caso pues nos permiten hacer estas cosas. Aquí hay algunos de los diferenciadores a nivel tecnológico que en los que nosotros invertimos y creemos que realmente marcan una diferencia. Y por acabar con algunas de las características que nos caracterizan, pues primero, somos especialistas, es decir, nos dedicamos a esto y solo a esto, no hacemos ciberseguridad en general y 1.000 millones de servicios que existen y que están muy bien, pero llevamos 15 años haciendo esto. Las mismas personas que responden a estos incidentes son los que ayudan a nuestros clientes a mejorar. Saben que muchas empresas, pues los consultores son unos y los que hacen las respuestas son otros. Claro, está muy bien, pero tú, el que está haciendo con la consultoría, no ha estado nunca en incidente, con lo cual te va a explicar y va a hacer contigo cosas que, bueno, que él ha escuchado que se hacen, ¿no? Pero no las has sufrido. Eso implica que nosotros tenemos una forma de actuar tremendamente pragmática. O sea, nosotros no queremos 100 páginas de PowerPoint, si pueden ser 5, mejor que 50. ¿Vale? Lo que queremos es que todo lo que hagamos se pueda llevar a la práctica de una forma eficaz, de una forma rápida. Una de las características que tenemos es que somos flexibles, como hemos dicho, ¿no? Sabemos que los incidentes son eventos muy complicados y lo que no queremos es complicar la vida de nuestros clientes justo en el peor momento, con lo cual a nivel contractual, a nivel, vamos a decir, incluso humano, pues nos integramos muy bien, nos adaptamos a la realidad. Oye, ¿que quieres que esté ahí contigo? Voy allá. ¿Que te va bien que esté en remoto? Me quedo acá. ¿Que lo hacemos a mitades? ¿Que quieres tener una persona porque está trabajando contigo todos los días? Venga, pues lo subimos, en fin. En definitiva, hacerlo de esa manera. También trabajamos en múltiples idiomas, tenemos desde chino, portugués, español, por supuesto, inglés, francés, todo nuestro equipo es bilingüe en inglés. Y, como les he contado a lo largo de la presentación, pues somos vendor neutral, es decir, no obligamos a nuestros clientes a tener nuestra tecnología. Al final, pues como cierre, lo que intentamos ser es, en este ámbito de la respuesta a incidentes, una empresa que cubra todo el ciclo de vida del incidente desde la preparación hasta la respuesta y la posterior recuperación a las actividades normales. Y vamos a cerrar por aquí. Yo no sé si tienen alguna pregunta.